Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, esta jornada tan hermosa. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, este día miércoles 24 de diciembre. 2026 se tiene que renovar porque el Señor una vez más se hace presente en nuestra historia, se encarna. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 1 al 5, luego del 8b al 12 y del 14a al 16. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: ve a hacer todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: ve y dile a mi servidor David, así habla el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo detrás del rebaño para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Y así continúa esta palabra del Señor. Qué hermoso, queridos hermanos. Coabeñan de alguna vez te cuya pura lento en este concepto del templo. Yo edificaré, Shela Yapota Beñan de Yara Benguará, un templo. Pero el Señor dice: ¿sabes qué, David? Ella yo comiente la de Peshorahuere, ella tranquilizamiento y na lleva. ¿Por qué? Porque soy yo el que verdaderamente te va a construir el templo, porque el templo quiere decir la morada de Dios. Y la morada de Dios para el Señor es nuestro propio corazón. Peñan de aina se yo que fuera. Peñan de recobe. Peñan de llano y cuave añandea y añandea lleva pei pona mía. Upea y cuana peñan de corazón. Upea uana peñan de apuitepe lleva. A peisa mante se yo que fuera. Yande ya güero guatata jinape. A oye añande. Esta es la gracia, queridos amigos, tan hermosa. Esta es la gracia que el Señor nos ofrece en el día a día. Y por eso aquí estamos preparados, como decíamos, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, porque en Nañandereyay el Señor habita en el templo, pero este templo que somos nosotros. Dile a David, le dice al profeta Natán, soy yo el que le voy a construir ese templo. El Señor quiere construir nuestra vida. El Señor quiere que seamos diferentes. El Señor quiere que demos lo mejor de nosotros para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.